menos en mi parte, quiero cerrar esta miniserie que hemos visto un poquito aislada, tal vez. Hubo un break correspondiente a lo que es el llamamiento cristiano. Ya hemos visto en ocasiones anteriores, en los apóstoles Pedro y Juan, en un episodio que tienen con el Señor al final del Evangelio de Juan, que el llamamiento cristiano, el llamamiento que Dios hace a los suyos, tiene un alcance colectivo. No es para mí mismo, involucra a otras personas. Pero sin embargo, a pesar de que involucre a otras personas, tiene que ser aceptado y tiene que ser cumplido de forma individual. Eso aprendíamos de Pedro y Juan allí. Es un llamamiento santo, es un llamamiento que exige y demanda que todo derecho deba ser sujetado en pro de cumplir el llamamiento que Dios nos hizo. Requiere disciplina y requiere abstenciones. Eso lo aprendíamos de el apóstol Pablo. Y la semana pasada aprendíamos de Juan el Bautista que el creyente tiene en su llamamiento tiene un propósito claro y definido, conoce su propia posición, conoce su propio lugar delante del Señor, porque conoce al Señor y porque conoce a su palabra. Y hoy quiero que veamos los pasajes más fundamentales, más centrales, cuando se habla de un llamamiento cristiano. Hoy día vamos a ver el precepto máximo del llamamiento cristiano. Y las palabras que vamos a leer hoy son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo, que no solo las dijo aquí, está registradas en otros evangelios y están registradas también en múltiples ocasiones dichas a multitudes. No son palabras aisladas que se le ocurrieron a alguien, era repetitivo. Vamos a ver entonces cuál es el precepto máximo, cuál es el precio que hay que pagar por el llamamiento cristiano. Vamos a leer, acompáñenme por favor a Lucas el capítulo 9 y versículos 21 al 27. Lucas 9, 21, 27. Dice así la palabra del Señor. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, que él es el Cristo de Dios, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta aquí vamos a leer. Quiero conversar y quiero muy brevemente pasar por tres grandes puntos. En primer lugar, el precio que hay que pagar. Un llamamiento cristiano, el llamamiento cristiano que todo creyente ha recibido de parte de Dios tiene un costo. En segundo lugar, vamos a ver los fundamentos de ese costo. ¿Por qué seguir y por qué pagar el costo? Y eso lo vamos a ver en los versículos que siguen al versículo 23, son los 24, 25 y 26. Y después, muy brevemente al final, vamos a hacer algunas aplicaciones a los tres grupos de personas que hemos visto en anterioridad y cómo ellos enfrentaron su vida y su muerte a la luz de lo que está aquí, del precio y el precepto máximo que hay que pagar. Vamos entonces con mi primer punto. ¿Cuál es el máximo precepto de un llamamiento cristiano? Si alguien es creyente aquí, esto te exige el Señor.
Versículo 23. No solo se dirige el Señor a sus discípulos en este versículo, se dirige a todos y decía a todos, así parte el versículo. Esto quiere decir, y nuevamente lo digo, ya lo mencioné antes, y lo pueden buscar, se los dejo de tarea. En muchísimas partes en los evangelios el Señor dice esto mismo o extremadamente parecido, y lo decía abiertamente, lo decía a todos, lo decía a las multitudes que iban. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Resalto la palabra quiere. Es exactamente la misma palabra que está en el versículo 24. Todo aquel que quiera salvar su vida. Creo que ese es el anhelo más eh, obvio de toda persona, ¿no? Quieres aferrarte a tu vida, quieres salvar tu vida. La palabra quiere, si alguno quiere, no tiene que ver con una cosa ligera o pasajera, sino que es un anhelo firme en el corazón o en la disposición de la persona. Si alguien ha determinado seguir al Señor Jesucristo enérgicamente, con un compromiso de por vida, entonces aquí está la cláusula central que tiene que hacer. Esa es la idea. El Señor, lo pongo o lo parafraseo, si alguno tiene la firme resolución de seguirme, como si el Señor estuviese hablando, entonces esto tiene que pagar. Esta es la factura que se le va a pasar. Esto es lo que va a tener que hacer. Y aquí están los 3 puntos y quiero comentar algunas pocas cosas de ello. En primer lugar, negarse a sí mismo. Es exactamente el mismo vocablo cuando Pedro niega al Señor Jesucristo. Literalmente es renunciar a sí mismo. Esa es la idea de negarse a sí mismo. Hay un comentarista que dice que es repudiar o renegar de alguien, negar que existe alguna conexión con alguien. Y ese alguien somos nosotros mismos. Aquí no vamos a mirar a nadie más que a nosotros mismos por esta primera parte. Cuando alguien renuncia a una pega, a un trabajo, a alguna actividad o alguna función, ¿qué es lo que hace? Dice exactamente eso, ¿cierto? Yo desde este momento en adelante no tengo relación alguna más con esta actividad o esta función que hay. Era hasta aquí nomás. En ese sentido, la renuncia es al yo, es a los deseos de nuestra propia carne, es al señorío que nosotros mismos le usurpamos a Dios. Es renunciar al ego, renunciar al orgullo, renunciar al pecado, renunciar a los deseos propios de este mundo y deseos propios de gloria, de poder, de fama, etcétera. Finalmente, este primer punto, niéguese a sí mismo, el Señor no se va con rodeos y está apuntando directo al centro mismo de lo que es todo pecado. Todo pecado le usurpa el lugar a Dios. El núcleo mismo del pecado es siempre eso, es yo soy Dios, yo sé mejor para mí lo que es más conveniente. Dios no sabe, yo sé. Eso es, en última instancia, el pecado. En Génesis capítulo 3, la serpiente le dice a Eva, seréis como Dios. Si comes de esto, seréis como Dios. En Génesis 3:5, quitándole el lugar a Dios. Bueno, el Señor aquí está revirtiendo eso. Si alguno quiere seguirme, renuncie a sí mismo. Ya no más suplantará a Dios. Lo pongo en palabras sencillas. Si alguno de nosotros quiere seguir a Cristo, tiene que devolverle el asiento del piloto a Dios en primer lugar. Entonces, si han visto en las micros por ahí esa Dios es mi copiloto, está mal eso. Dios es mi piloto, yo soy simplemente un pasajero. Decir Dios es mi copiloto significa que yo sigo al volante, ¿no? Eso es lo que se exige. Renuncia a ti mismo. Involucra, por lo tanto, decirle no
al viejo hombre, no complacerse a sí mismo. Lo pongo en palabras del apóstol Pablo, cito algunos pasajes. Segunda de Corintios 5:15, hablando de Cristo, hablando del Señor Jesucristo, dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Se niegan a sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este primer punto es absolutamente imposible de lograr por nuestras propias fuerzas. No lo podemos lograr. Es solamente estando en el Espíritu Santo, solo por medio del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que efectivamente podemos negarnos a nosotros mismos y por lo tanto devolverle el señorío al Señor. Segundo, tome su cruz cada día. La idea de tomar su cruz en el mundo se usa como un dicho popular para referirse a cualquier barbaridad en estricto rigor. Cualquier dolor, cualquier problema, cualquier error que yo mismo haya cometido, cualquier falta, no, está en mi cruz y tengo que cargar con ella. Pero sin embargo, la idea de una cruz y de tomar la cruz no es tanto cargar con una pena o un dolor, sino más bien morir. Esa es la idea de una cruz. La cruz no es tanto o no primariamente un instrumento de tortura, sino en primer lugar es un instrumento de muerte. Nadie dice: voy a ir a la cruz, me van a torturar, pero vuelvo mañana. No. Si vas a la cruz, es una sentencia de muerte. El Señor Jesucristo aquí está diciendo: si me quieren seguir, van a tener que morir. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay otros pasajes que efectivamente nos hablan de llevar el vituperio de Cristo, soportar aflicciones y de alguna manera también están relacionados, efectivamente. Claro que sí. Pero nunca perdamos de vista que lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo aquí en nuestro llamamiento es morir. Morir. Pablo no lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la idea. Me gusta mucho esta. Hay varios otros pasajes en Mateo, Marcos y Lucas, todos los evangelios sinópticos relatan pero sin embargo esa idea de cada día que está aquí solo la pone Lucas. Y me gusta mucho, y por eso elegí Lucas y no uno de los otros, porque hace un énfasis especial en que esto es una actitud constante. Día a día se exige morir. Esto no es: yo me convertí hace 10 años atrás, esto pasó en un momento, estaba escuchando a un predicador tremendamente elocuente, por lo tanto me rendí al Señor y pasó y ha pasado el tiempo y no estoy evidenciando absolutamente nada de ello, pero pasó en algún momento. No es la idea. La idea es día a día renovar, día a día morir. Tome su cruz cada día. Eso dice el pasaje. Tome su cruz cada día. Menciono a un comentarista con una frase que me gustó mucho, y él menciona que la vida eterna solo se alcanza mediante la resurrección, porque la vida eterna implica morir a la vida terrenal. Y por último, seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque literalmente había que ir detrás de él, le estaban literalmente siguiendo, pero este sígueme es más allá que simplemente seguirle, es someterse a él en obediencia, en humildad. Él es el Señor, nosotros somos los súbditos, nosotros somos los siervos. Esa es la idea. Primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Sigáis sus pisadas. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, seguirle, obedecerle, humildes. Eso involucra.
Y por lo tanto nosotros, mi primer punto, nuestro Señor Jesucristo no nos ocultó el precio. ¿Cuánto vale seguir? Vale negarse a sí mismo, vale morir cada día, vale soportar el vituperio y vale someterse en humildad y obediencia a Cristo. Ese es el precio que hay que pagar. Paso a mi segundo punto. Después de escuchar todo esto, cualquier persona diría, chuta, qué ganas me da de seguir a Cristo. O sea, tengo que renunciar completamente a mí mismo. ¿Qué voy a ganar? Y nuestro Señor Jesucristo, previendo eso, nos deja en los siguientes versículos tres porqués. Y esos tres porqués nos dan el fundamento. Y el Señor dice, no dejen este llamamiento. Es costoso, pero miren estas tres razones. Y va a haber un contraste marcado entre los que las acepten y aquellos que rechacen en estos tres porqués. Porque número uno, versículo 24. El versículo 24 nos dice nuestro Señor Jesucristo que vale la pena negarse a sí mismo, que vale la pena tomar la cruz cada día y que vale la pena seguirle a Él en obediencia y en humildad, porque realmente no existe forma alguna distinta de poder salvar la vida, salvo en Cristo Jesús. Alguien dice, no, es que yo no quiero desperdiciar mi vida, quiero vivir mi vida en este mundo. Bueno, el Señor Jesucristo aclara aquí que vivir tu vida significa que la estás perdiendo. Eternamente la estás perdiendo. Te estás perdiendo. No existe ninguna otra forma, salvo en Cristo Jesús, salvo por su causa, como dice ahí, por causa de mí, en la que nuestra vida eternamente pueda ser salvada. Cualquier otra cosa es pérdida. Segundo punto, versículo 25, otra razón preciosa para tomar el precio y pagarlo. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque realmente no existe ningún otro fruto o ganancia en este mundo que pueda valer la pena. Eso es lo que nos dice el Señor. Miren el mundo, sopesen el mundo, evalúen el mundo, considérenlo y dense cuenta de que a la luz de la eternidad no vale lo suficiente. Lo que Cristo ofrece vale infinitamente, infinitamente más. Y por último, versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Porque Cristo es, la razón es esta, porque Cristo es, nos guste o no, o le guste a cualquier persona o no, Él es el verdadero Rey y el verdadero Señor y va a venir en juicio. Esa es la tercera y última razón. El hecho de que un pecador se avergüence de Cristo significa que está tan lleno de sí mismo que no tiene ni tiempo, ni tiene interés, ni tiene anhelo, no tiene deseo de seguir a Cristo. Para ellos Cristo es pequeño y ellos son grandes. Por lo tanto, hay vergüenza en seguir a Cristo. Pero resulta que es al revés. Es exactamente al revés. Ellos no ven ningún valor en seguir a Cristo. Pero a esas personas nuestro Señor les dice, tu reputación, tu estatus, tu fama, no vale nada. El Señor es lo importante. Y si esas personas querían y tenían el anhelo de que nadie los asociara a Cristo por vergüenza, Cristo el Señor en su calidad de Rey va y les dice, deseo concedido. Por la eternidad tú no vas a tener ninguna relación conmigo. Es juicio. Esa es la última de las razones que hay aquí. Y obviamente el contraejemplo es válido también. Todo aquel creyente fiel que ha aceptado a Cristo, que ha recibido a Cristo, que se ha sometido a Cristo, que se está negando a sí mismo, que toma su cruz y que le sigue,
entonces va a tener una relación de íntima cercanía con Cristo por toda la eternidad. Estos tres por qué nos animan a considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Considerémoslas. Renovemos votos. Vivámoslas. Consideremos un día más pagar el precio. Eso es lo que quiero transmitir en esta tarde. Que podamos todos darnos ánimo unos a otros, a pagar el precio que el llamamiento santo de nuestro Señor Jesucristo demanda. Y por último, ya para ir cerrando, quiero tomar tres ejemplos de personas que se negaron a sí mismos, y justo son los tres que vimos en la serie. Pero esta vez vamos a partir a la inversa. Vamos a partir con Juan el Bautista, vamos a seguir después con eh, Pedro y Pablo, y por último terminaremos con Juan. No fue exactamente ese, el orden, pero lo quiero plantear así, no porque nos enseñen cosas diferentes. De hecho, todos ellos nos enseñan exactamente lo mismo. Todos ellos van a converger exactamente en las mismas ideas. Pero sin embargo, sí engloban, y me da la sensación de que pueden englobar distintas situaciones de vida que podemos tener hoy y que pueden ser útiles para aplicarlas hoy. Juan el Bautista, lo vimos la semana pasada. Juan el Bautista sería como el mártir joven, vigoroso predicador que enseña, que allana el camino para el Señor Jesucristo y que paga el precio. Su ministerio duró 1 año, tal vez cuanto mucho. Tenía 33, 34 años cuando fue decapitado por Herodes. La historia, el relato lo pueden leer también en Mateo, Marcos o Lucas. Mateo y Marcos presentan gran detalle al respecto. Y Juan el Bautista puede ser perfectamente un ejemplo, tal vez de algún misionero joven que va a algún país en África, por ejemplo, o en Medio Oriente, o en el Lejano Oriente, o los misioneros de Ecuador que tal vez todos conocemos y que fueron asesinados por el pueblo de los Guaraní, o Aucas, no lo sé bien. Y Juan el Bautista, por lo tanto, nos recuerda que este máximo precepto de el llamamiento cristiano, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz cada día y de seguirle en obediencia, sí podría desembocar en perder la vida propia. Y Juan el Bautista dice, voy a pagar el precio y no voy a ceder. Este es mi llamamiento y yo lo voy a cumplir hasta el final. Esteban, en Hechos de los Apóstoles, la misma cosa. Y si llega ese momento o circunstancia para alguno de nosotros, que el Señor nos ayude para afrontarlo como es digno de él. Juan el Bautista nos recuerda que el precio que se tiene que pagar incluso puede llegar a eso. Paso a Pedro y Pablo. Ellos tuvieron muchísimo más tiempo que Juan el Bautista. Llegaron ya más viejos, igual fueron martirizados. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Y siempre me acuerdo de un hermano que decía que el gran problema de los sacrificios vivos es que a veces se arrancan del altar. Bueno, aquí hay dos hermanos, Pablo y Pedro, que no se arrancaron del altar, que día a día permanecieron allí y Dios les concedió más tiempo para desarrollar un ministerio, para cumplir su ministerio. Y sin embargo, después Pablo dice que ya está para ser sacrificado. Él ha peleado la buena batalla, acabado la carrera, guardado la fe, y él dice, tengo una expectativa de una corona. Me está reservada la corona.
Por lo tanto, Pablo y Pedro, que es la misma cosa en ese sentido, nos recuerdan que este máximo precepto del llamamiento cristiano de negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir al Señor, otras veces no desemboca en una muerte violenta, instantánea, muy rápida, sino que también puede dar tiempo para desarrollar el ministerio, para edificar a los hermanos, para llevar a otros al Señor, para hacer el bien, para mantenerse como un sacrificio vivo en el altar. Y Juan, por último. Juan es el único de los 12 que, según se piensa, no murió eh, martirizado, a pesar de que lo intentaron matar, lo intentaron hervir, lo desterraron, pero habría muerto de causas naturales. Y eso significa que Juan me recuerda a mí que este máximo precepto del llamamiento cristiano, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz cada día y de seguirle, en otras ocasiones sí va a terminar, y tal vez sea el caso más cercano a nosotros, tal vez sí va a terminar en que el Señor nos llame a su presencia de manera pacífica algún día, tantos años, no lo sé, también. No hay ninguna garantía que ninguno de nosotros esté solo como Juan y no como Pablo o no como Juan el Bautista. Eso corresponde al Señor. Pero el llamamiento cristiano no se trata de cuándo o cómo vamos a morir. El llamamiento cristiano se trata de que día a día todos nosotros somos llamados a ser mártires en vida, a que nuestras vidas sean perdidas para que Cristo el Señor viva en nosotros. Esa es la esencia del llamamiento cristiano. Y les quería compartir estas tres formas de afrontar la vida y la muerte, porque sí creo que engloban a lo menos algunas cosas que podemos vivir el día de hoy. Lo que quiero hoy es animarles a todos con esta serie del llamamiento cristiano a que nos neguemos a nosotros mismos, a que pensemos en los demás. Tiene un alcance colectivo. No es para mí, pero sí yo debo responder y debo negarme a mí mismo. Debo tomar la cruz todos los días y seguir a Cristo en humildad, en obediencia. Y consideremos los tres por qué. Porque son gloria pura. Porque no hay ninguna otra forma de salvar nuestra vida en la eternidad. Porque en este mundo no hay nada que valga la pena visto desde la óptica de la eternidad. Y porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey y Señor y pronto va a volver con su galardón. Eso les quería compartir, hermanos. Muchas gracias por su atención. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias a todos por venir. Para la segunda parte vamos a leer en el libro de Jonás. El libro de Jonás, eh, los profetas menores. Si sacaron una Biblia de atrás, puede que esté por la página 1050 aprox. Estuve revisando las páginas, así que debería estar por ahí. El libro de Jonás, capítulo 4. Era por el año 1950. La guerra había terminado. Ya un grupo de hermanos se estaba reuniendo en Alemania. Una mujer, Corrie ten Boom, estaba contando acerca de la gracia salvadora y perdonadora de Dios y cómo su misericordia era infinitamente grande y cuán maravilloso era esto. Ella hablaba acerca de uno de los atributos de Dios, la misericordia. Cuando termina su exposición con los hermanos que estaban escuchando en ese pequeño lugar, eh, un hombre se le acerca, un hombre grande, un hombre imponente, le acerca la mano. Corrie ten Boom, para los que sepan, no era una persona de Alemania, era una persona de uno de los países vecinos
que durante la ocupación nazi ella fue metida en campos de concentración, ya que ella en su casa permitía que se escondieran judíos. Y ya que lo permitía, ella fue declarada culpable para permanecer en campos de concentración con su hermana, la cual perdió la vida en los campos por desnutrición. Un hombre se le acerca directamente y la mira a los ojos con una sonrisa y le dice: Fräulein, qué maravilloso es escuchar acerca de la misericordia de Dios y cómo Dios perdona a todos. Esta mujer, al verlo a los ojos, al ver su rostro, inmediatamente lo reconoció. Era el guardia que estuvo con ella en ese campo de concentración. Era el hombre que la obligó a pasar desnuda por los pasillos. Era la persona que la obligó a no comer. Era la persona que le gritaba por las noches y por las mañanas. Era el que a punta de pistola la obligaba a pasar rápido. Era uno de los culpables por los que su hermana perdió la vida. Cuando ella lo vio y sintió en su voz una necesidad de sentir que esta misericordia de Dios era verdadera para él igual, porque él claramente se sentía culpable por estos hechos que él cometió, y si solo pudiera darle la mano a una persona que pasó por esa experiencia, pero ella todavía no le daba la mano. Él la miró y le dijo: escuchar que Dios perdona a todos, con la mano levantada, escuchar que Dios perdona a todos, llena de esperanza, porque hasta el más vil pecador puede recibir redención o no. Ella miraba su mano. Ella se preguntó qué hacer. Ella nunca había sufrido tanto mentalmente hasta ese momento. Ella en su mente pensaba: él claramente quiere justificación por lo que él había hecho. Él claramente quiere que alguien de cerca, y él obviamente ni la reconoció, pero él sabía bien quién era. En ese momento, en uno de los momentos que ella llama de mayor lucidez y de mayor cercanía con la verdad, consigo misma oró y le dijo a Dios: Señor, porque ella sabía los mandamientos de Dios, ella sabía que además había predicado, ella había hablado con sus cercanos acerca de la misericordia, él la había escuchado, sabía que ella no le podía negar la mano. Sin embargo, en ese momento ella vio a esta persona y dijo, pensó para sus adentros: no lo quiero perdonar. Jonás capítulo 4, y de esto se trata. Versículo 1. ¿Qué hacer cuando vemos que la misericordia de Dios es hacia otros que pensamos que no la merecen? Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta aquí la lectura. El resumen es que el libro de Jonás trata acerca de un profeta al que Dios le dice: ve a Nínive y predica. Jonás no quiere, va a otro lugar, va a Tarsis, al otro lado del mapa. Nínive está a la derecha del mapa, Tarsis está a la izquierda. Jonás
enfrenta una gran tormenta en la cual un pez evita que él muera y está 3 días y 3 noches en el pez. Luego el pez lo expulsa y él va directamente hacia Nínive a predicar. Él predica en Nínive y todos creen en la misericordia de Dios, todos declaran dejar sus malos caminos y Dios les muestra misericordia. Esto es lo que enojó a Jonás. Jonás básicamente, y es curioso porque muchas veces en el capítulo 3 decimos qué exitosa predicación, qué exitoso es este hombre. Una predicación de un día en una ciudad que mide 3 días, una predicación de solo 5 palabras hebreas, transforma toda una ciudad, desde el más pequeño hasta el rey. ¿Y por qué se enoja tanto? Nínive era una ciudad conocida, para dar un poco de contexto, por ser una ciudad tremendamente mala. Hay textos antiguos que cuando hablan acerca de las victorias de Nínive, aparecen declaraciones de los gobernantes, de los militares que terminan con la ciudad y dicen, ahora con esta ciudad destruida, tomen todos los cadáveres de los adolescentes, no dejen a ninguno vivo, déjenlo en las puertas de la ciudad, préndanle fuego para que todos entiendan lo que pasó. En las paredes de la ciudad normalmente tendían a decorar con los descuartizados cadáveres de otras ciudades para que la gente entendiera que esta ciudad era mala. Este libro no se trata acerca de Dios extendiendo misericordia a gente que cuando Jonás se enoja uno dice, pero no crees que está exagerando, si igual todos merecen misericordia. No es tan así. Sería personas que nosotros de corazón nos sorprendería que les muestren misericordia. Incluso Jonás en este capítulo muestra un conocimiento tremendamente correcto de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es tan grande que nos hace preguntarnos, ¿en serio perdona todos los pecados, hasta el más ínfimo de los pecados, hasta el más tremendo pecador? Y el hecho que lo choque muestra que él comprenda quizá mucho mejor que nosotros esta misericordia, porque si nosotros viéramos el extremo que Dios perdonó en nosotros, en un punto deberíamos ser honestos y decir, ¿cuánto perdonó? Vamos a ver solo dos cosas. Vamos a hablar acerca de la ira de Jonás y lo injustificada y justificada que era, y acerca de la pregunta que da Dios. En el capítulo 4 se ve el clímax de la historia, ya que uno pensaría que al predicar Jonás y la gente convirtiéndose y creyendo, debería haber un final feliz. Y todo súper bien, pero la historia no trata del pueblo, tampoco trata de Jonás. La historia trata acerca de la misericordia y fidelidad de Dios acerca de sus criaturas. Cuando Jonás se enoja en extremo, las palabras que dicen para y se enojó y se apesadumbró, literalmente dice que Jonás se encendió en llamas, Jonás se encendió en fuego. 4 veces aparece en el libro de Jonás y 3 en este capítulo. El tema es la ira. El tema es cuánto se enoja él en contra de estas personas. Cuando él habla acerca en el versículo 2, cuando dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, la palabra que usa para huir a Tarsis es una palabra que siempre se usa en el contexto de profecías. En el capítulo 1, literalmente lo que está diciendo es, por eso yo me profeticé o yo me adelanté a los hechos, mostrando su cualidad de profeta, en irme a Tarsis, porque sabía que si iba a Nínive, sí o sí iban a creer, está diciendo. Hasta el libro de Jonás en el capítulo 4 no entendemos por qué Jonás no quiere obedecer. Nunca lo dijo. Pensamos que está siendo injusto. Pero hasta acá nos damos cuenta de por qué lo hace. Y en el capítulo 4 igualmente, cuando él se está quejando en contra de Dios, dice en su oración ahora, oh Jehová. En el español no se nota, pero en el hebreo las palabras que usa para iniciar la oración, ahora, oh Jehová, son las mismas que usan los marineros en el capítulo 1 cuando dice Jehová ahora o ahora Jehová. Usan la palabra ahora igualmente y eso es porque en hebreo ahí la captó medianamente súper bien el traductor, porque lo que está tratando de expresarse es que en el capítulo 1 los marineros oran a Dios, a un Dios que no conocen. Tratan de hablar con un Dios que ellos no conocían, porque en el barco donde estaba Jonás en el capítulo 1 ellos no conocían a Dios. En ese sentido, Jonás tiene tan poco conocimiento, en este caso, como personas que ni lo conocen a Dios. Y en este caso, vemos cuán terrible es lo que está incurriendo Jonás, porque él ve que el pueblo que siempre desobedeció, que siempre mató, que siempre se enojó, Dios los perdona y dice, pero esto es realmente justo, esto está bien, y Dios le pregunta, ¿haces tú bien? No le pregunta si es recto lo que está haciendo, le pregunta si es bueno lo que está haciendo. Dios usa la palabra que habla
que usan las días de la creación para decir que todo era bueno. Y Dios le pregunta, ¿haces bien con enojarte? Y quiero que nos preguntemos una cosa. ¿Hace bien Jonás en enojarse algo? Le pregunto a la cultura, que me parece que no perdona nada. Le pregunto a la cultura, que no sé si se han fijado que cuando una figura pública, políticos, estrellas de cine, no, que no sean estrellas de nada, cuando dicen algo, ¿se han fijado en lo rápidos que somos para sacarles algo que dijeron hace muchos años? ¿Se han fijado cuando una persona dice, no, es que deberíamos apoyar esta situación? Aparece un tweet que ya no se llama tweet, se llama de otra forma, una letra ahora, de hace como 10 15 años. Ah, pero tú dijiste que esa organización era mala. ¿Se han fijado eso? ¿Se han fijado que en el caso de personas que incurren en crímenes, pareciera que no creemos en el tema del perdón? ¿Se han fijado que incluso las figuras públicas llegan a extremos de siempre sacar un video como el video navideño de Kevin Spacey que hizo para volver a House of Cards? El video de Carol Dance. Ese chiquillo que fue famoso como por 10 años y ya sacó un video de lo bueno que era él, como el video de Carolina Pérez, que trató de justificarse porque ella no sabía que justo el partido político y su pareja habían movido fondos del gobierno de una manera equivocada. Justo, ellos no sabían y tratando de justificarse con videos y nadie les creyó, o al menos nadie les cree hasta ahora. Y tratan de justificarse. Pero nuestra cultura trata de enseñar, ya que hemos sido abusadores por los últimos cientos, miles de años, no tenemos que seguir siendo así. La sociedad hoy, si hay algo que tiene, pero como bandera, es una cosa es perdonar, pero otra cosa es ser tonto. Y en ese caso, si nosotros estuviéramos en el caso de Jonás y viéramos a personas que toda su vida cometen crímenes, toda su vida se equivocan, toda su vida nos hacen cosas en contra nuestra, incluso en contra de nuestra integridad moral y física, y Dios dijera, bueno, si se arrepienten, pueden creer, pueden ser parte del reino de los cielos, una parte de nosotros debería llenarse de ira, debería llenarse de asombro, debería llenarse de incredulidad y expectación, shock, y decir, ¿en serio están así? Si no lo creen, tienen que entender bien. Nuestro hermano acaba de explicar de aquello, de cómo el llamamiento santo tiene que ser obedecido cada día. Como sacrificios vivos tenemos que presentarnos a Dios. Pero esta es la alternativa. Esta es la alternativa terrible que puede pasar si no lo hacemos. Eh, pero quiero que vean que no es fácil y que nuestra sociedad y que nuestro mundo hoy, todo lo que siempre nos va a decir es que no lo hagamos. Siempre nos van a decir que no perdonemos. Siempre nos van a decir que no justifiquemos. Que ellos cambien, que yo no cambie, que el que habla fuerte que empieza a hablar bajo, que el que habla bajo empieza a hablar fuerte, que el que cometió crímenes, bueno, que pague mínimo, que pague. Y yo no estoy en contra acerca de la justicia civil y yo no estoy diciendo que las personas que deberían cometer, que han cometido crímenes no deberían pasar su buen tiempo tras las rejas. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no queremos perdonar. Es que no queremos perdonar. Es que no somos una cultura del perdón. En el capítulo 4, desde el versículo 4 al final, Dios le hace dos preguntas, siempre son la misma. ¿Haces bien en enojarte tanto? En la ciudad que Él creó, con muchas personas que no distinguen de la derecha y la izquierda, ¿acaso Él no les va a tener misericordia? ¿Acaso Él no va a tener un poco de consideración con ellos? ¿No tendrá piedad, dice Dios, de Nínive? ¿Cuál es el tema del capítulo? ¿Y por qué hace Dios esto? En ese sentido, Dios le pone una forma de entender las cosas muy fácil a Jonás. Le pone un fruto. Jonás sale de la ciudad. Es muy chocante que sale de la ciudad todo esto. No sé si se fijaron que él sale de la ciudad en el versículo 5. Por lo tanto, entre medio de toda la fiesta y felicidad y gozo porque un pueblo recibió perdón de Dios, Jonás ora enojado y sale. Jonás se queda solo. Jonás se va. Jonás no le gusta la situación. Y en medio de una ciudad llena de felicidad, él sale. Como el hijo pródigo, no quiere entrar a la cena. Como el hijo pródigo, en base a la celebración de que el hermano que se había ido ha vuelto, él no quiere entrar en la celebración ni estar con los que están celebrando, ni sentir la felicidad de los otros, ni sentir lo bueno que es que se extienda misericordia. En los últimos versículos
Dios le pone una calabacera, la cual le quita la sombra, la cual le quita el sol. Le da un poco de sombra y la palabra que usa el escritor sagrado para y la calabacera le libró de su malestar en el versículo 6 es la misma que en el capítulo 1 se usa Dios para hablar de la tormenta, el gran mal. La palabra para malestar que se usa para que Dios le dio una calabacera para librarlo del malestar a Jonás es el malestar, el mal, el gran mal que se levantó en contra de los marineros para destruirlos. Es la misma palabra del capítulo 3 para hablar del gran mal, de la gran destrucción que iría contra de los ciudadanos de Nínive. Y en este caso, en el capítulo 1 era una tormenta, en el capítulo 3 era destrucción que destruiría la ciudad, y en este caso es solo sol y un poco de malestar por el tema del sol, del calor del día. En ese sentido, Jonás no tiene ningún mal que lo acecha y aún así Dios le extiende su misericordia y se lo va quitando. Y él se enoja cuando Dios le quita lo que le estaba preveniendo el mal. Y Jonás se enoja. En ese caso, el tema del capítulo 1, un gran tema del libro es cuando la misericordia de Dios se extiende a otros, no nos gusta tanto como cuando se extiende a nosotros. Cuando la misericordia de Dios se extiende a nosotros, decimos gracias. Pero cuando se extiende a otros, a veces no siempre somos tan efusivos para celebrar la situación. Cuando estamos a punto de caer de un barranco y una persona que a la que tratamos de quitarle la vida nos salva, uno dice, oh, maravilloso, pero cuando si fuéramos al revés, si la persona nos estuviera molestando y molestando y molestando toda la vida y tuviéramos la oportunidad de terminarlo y pudiéramos parar, ahí como que la pensamos. Cuando recibimos bien, siempre vamos a contestar con felicidad. Pero cuando se le da a otros que no lo merecen, es muy probable que no seamos tan efusivos para celebrar aquello. Y eso es triste, eso es tremendamente triste. Pero ¿qué hace Dios para mostrarle esto? Le muestra en menor escala cuál es su misericordia y cómo su misericordia siempre se prepara para poder quitar todo malestar que pueda haber, pero también le muestra cómo su misericordia puede quitarse. Le quitó la calabacera, en el espacio de un día nació y en el espacio de otro día murió. Y en esto Jonás se enoja tremendamente y Dios le hace una última pregunta. Él tiene, él tiene lástima de una calabacera por la cual no trabajó. La gente de Nínive ciertamente cometieron males extremos y eran malos. Yo no digo que no. A todo esto, uno se llega a preguntar, Jonás se fue de la ciudad y se quedó mirando, porque lo más probable es que él sabía que eran malos y tenía razón. La historia nos muestra que 50, 60, 70 años después, el pueblo volvió al mal. Les duró esta generación el tema de la misericordia, de alejarse de los pecados. No les duró tanto, les duró tan poco que incluso los historiadores extra bíblicos son muy pocos los casos que documentan el tema de Jonás o la predicación, son súper pocos, lo cual nos hace pensar que su misericordia, que su bondad no duró tanto. Y nos hace pensar, entonces valió la pena, si igual van a volver a pecar, a ser malos, ¿valió la pena? ¿Vale la pena todo esto? El capítulo lo responde. Tú tienes lástima de algo por lo cual no trabajas. Y al final del día, por nada trabajamos. No trabajamos por el sol, no trabajamos por el aire, no trabajamos por la tierra. A final de cuentas, nadie trabajó por el trabajo que tiene. ¿Se han fijado eso? Nadie trabajó por el trabajo que tiene. ¿Cómo que no? Yo estudié muchos años y me esforcé y en la entrevista de trabajo me dijeron que era súper bueno. Sí, pero si te fijas, naciste en una época en la cual si tuviera esas mismas capacidades en el siglo 10, en el siglo 1, en el siglo -40, si hubierais nacido, no sé, en un país tremendamente tercermundista, en el siglo XIV, justo en medio de la peste negra, con tus mismas capacidades, si pudieras viajar en el tiempo, lo más probable es que no te iría tan bien. No trabajamos por nada. Somos fruto de las chances. Somos fruto de la misericordia de Dios que está orando para que justo algunos bien, algunos mal, no lo sabemos, pero ciertamente no nos podemos jactar de lo que tenemos. Es difícil jactarnos de lo que tenemos. Y al final, en el capítulo dice, en una ciudad donde hay más de 120.000 que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, en esto no está diciendo que son tontos, no significa que ellos tenían un nivel de educacional bajo, significa que ellos no conocían a Dios. Y Él les extiende su misericordia porque quiere, porque Él es rico en misericordia y abundante en perdón. En esto quiero explicarles
si no creen en la tremenda misericordia de Dios, al punto de tomar su cruz cada día y negarse a sí mismos, perderán sus vidas, porque nunca las van a hallar. Porque cuando eligen la justicia, el enojo, se quedan fuera de la ciudad, pierden su vida, como dice Lucas, pierden su vida, porque cuando elegimos dejar nuestra vida y decir que nosotros no somos los que tienen que tomar las decisiones, gracias a Dios que no tenemos que tomar las decisiones, porque no sabemos tomarlas. En ese caso, cuando elegimos no basar en lo que nosotros pensamos y basarnos en lo que Dios piensa, entonces ahí encontramos nuestras vidas, porque nuestras vidas, aparte de Dios, aparte de su misericordia, aparte de su cuidado, siempre resuenan en soledad. El infierno es el epítome de la soledad. El infierno es donde todos los justos van a estar por toda la eternidad celebrando que en su metro cuadrado de pequeño espacio infernal, Dios les permite gobernar. Solos. Solo, solo, solo. El infierno siempre es recíproco a un tema de soledad. Siempre se asocia con eso. Y siempre Dios pone la advertencia. ¿Acaso yo no voy a tener misericordia de esto? ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? No hay, porque el libro termina. El libro termina por dos razones en este caso. Porque nos invita a considerar que somos tan propensos a esto que quizá deberíamos considerar por qué estamos dejando fuera a otros que no son como nosotros. ¿Por qué estamos dejando fuera de la predicación a otros que no son como nosotros? ¿Por qué nos enojamos tanto contra otros cuando Dios siempre extiende su misericordia a todos? Pero también hay otra cosa. El libro de Jonás no lo había considerado hasta ahora, pero ahora lo considero. El libro de Jonás es una serie, es uno en una serie de 12. Se llaman los profetas menores. Léalos. Todas las palabras que usa Jonás las usan en los otros profetas para explicar parte de su libro. Todos los profetas menores funcionan de tal forma que unos son comentarios de otros. El libro de Jonás nos hace ver que siempre que Dios extiende su misericordia al pueblo de Israel, no por eso no la va a extender a otros. Pero también hay otra cosa. El libro de Jonás es uno en la serie de 5. Los 5 primeros libros de los profetas menores funcionan de tal forma que no son de orden cronológico. Jonás y Oseas, por ejemplo, que es el primer profeta menor, lo más probable es que predicaron en la misma época, en la época de Jeroboam II. En el mismo reino, además, en el reino del norte. ¿Por qué no los pusieron uno al lado del otro? Incluso después en Miqueas es un profeta cronológico que desde Miqueas hasta Malaquías funcionan como en orden. Primero uno, después otro y se escriben en orden de fecha. Esdras, lo más probable es que lo ordenó así. ¿Y por qué pusieron Jonás al final de una serie de 5? Porque el libro de los profetas, de los 12, parte con un profeta que se llama Oseas, que su mensaje es: díganle a mi pueblo, así como le puse a mi hijo. Jonás era un profeta al que Dios mandó casarse con una mujer prostituta, que no sabemos si es que era prostituta cuando cuando Oseas se casó con ella o si empezó a ser prostituta después. El punto es que era mala. Y él tiene hijos de prostitución, de nuevo esa palabra hebrea rara, puede que signifique que ni siquiera eran hijos de Oseas, así que este tema es terriblemente terrible, pero Dios le dice a Oseas: dile al pueblo, no son mi pueblo, como tu hijo se llama Lo Ruema y Lo a mí, no son mi pueblo, no tengan misericordia, serán echados fuera. Pero luego les dice: pero recuérdales que un día les diré, donde les dije sin misericordia y no son mi pueblo, les diré son mi pueblo y les tengo misericordia. Donde les dije sin misericordia, como se llamaba uno de los hijos de Oseas, les llamaré con misericordia, les mostraré misericordia. Y en el libro de Jonás hay uno que se aleja de la ciudad y que no quiere predicar a la ciudad, y donde nunca hubo misericordia porque miles de años nunca se les predicó nada, un día se les va a predicar de manera tremenda y de todas las naciones van a creer y de todas las naciones se van a acercar a nuestro Dios y de todas las naciones, y nosotros no vamos a poder decir nada. Y qué bueno que no podamos decir nada porque van a ser tan distintos a nosotros y vamos a poder disfrutar de las diferencias que tienen con nosotros en una ciudad celestial donde las hojas de los árboles sirven para sanidad de las naciones, de tal forma que yo lo interpreto en Apocalipsis, para que todas las culturas puedan estar juntas. Y se han fijado lo distintos que son los edificios. ¿Se imaginan una ciudad donde todos los tipos de edificios colindan en una forma perfectamente armónica, y todos los estilos musicales y todos los estilos de personas y forma de pensar estén ahí y no tengamos que llevarnos mal? ¿Y se imaginan algo así? El profeta Oseas se vuelve una parábola viviente, porque eventualmente el pueblo sería exiliado, pero luego volverían, y así como su esposa fue vendida a ser una esclava,
porque él la amó, pero ella no lo quiso y se fue con amantes y los amantes lo trataron tan mal que incluso la dejaron como esclava. ¡Qué gran libro de Oseas! ¡Qué maravilloso el libro de Oseas! Y ella es una esclava y Dios le dice, ve y cómprala. Y él va con todo amor y la compra. Y le promete que no va a tener relaciones con ella porque ya sufrió demasiado y la va a tener para siempre. Así se volverá una parábola viviente porque donde el pueblo fue exiliado, el pueblo sería buscado por Dios. Y así, con este profeta que se va de la ciudad porque quiere que la ciudad sea condenada, así en un monte miles de años después, cientos de años después, un hombre sería echado fuera de la ciudad, pero no para condenación de la ciudad, sino para salvación de la ciudad. Cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado, Él fue echado y crucificado a las puertas de la ciudad, siendo dejado fuera y no perdonado por todas las autoridades civiles y religiosas, pero lo hizo para sanidad, para perdón. Aquellos que lo condenaron sin saber lo que hacían ni de su derecha ni su izquierda, ¿no les iba a tener misericordia? Yo creo que Jonás es un rostro de una fidelidad tal, porque, como dijo mi hermano, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo. ¿Qué forma más fácil de negarse a sí mismo que escribir un libro donde quedas como un patán? ¿Se dieron cuenta que Jonás es el libro, es el autor del libro de Jonás? ¿Ustedes escribirían una autobiografía donde tratan mal a Dios, tratan mal a una ciudad, tratan mal a un montón de marineros y lo publican? ¿Por qué? Porque él quería mostrar la misericordia de Dios. Yo quiero creer que esta es una forma de mostrar que Jonás de alguna forma sabe que no tiene nada que justificar, pero sabe que la misericordia de Dios es tal que no le da miedo mostrar que se equivocó. Estimados, si nos equivocamos en algo, si tratamos mal a alguien, si realmente la embarramos en muchas cosas, Dios manda que nos arrepintamos. Pero ten cuidado con enfatizar tu arrepentimiento tal que no quieras hacer nada y que te quedas fuera de la ciudad enojado. Ten cuidado porque Dios te espera adentro. Dios quiere que estés con ellos. Yo quiero creer que ojalá entró de vuelta a la ciudad y les enseñó la palabra para que supieran lo que tenían que hacer. Este pueblo no tenía idea. Incluso le pidió a los animales que ayunaran. Eso, ¿en qué parte la palabra de Dios se pide? Estimados, la misericordia de Dios, la fidelidad, la lealtad de Dios es tal que puede perdonar al más vil pecador. Pero si abusamos de esto, si nos creemos mejores, si nos alejamos, ¿cómo podremos escapar de una salvación tan grande, de una salvación tan inescapable que incluso afectó a estos hombres de la ciudad? Que el Señor bendiga su bendita palabra, su gloriosa palabra y podamos apreciarla para ver cuán leal y cuán bendito es nuestro Dios. Gracias por dejarme ver un libro completo de la Biblia. Vamos a orar. Nuestro Dios Padre Celestial, tu palabra es bendita, tu palabra es tremenda y tu palabra es directa. Tú quieres que trabajemos para ti en gozo y en disfrute de poder saber que tú nos has perdonado una deuda tan grande, tú nos has perdonado de tal forma, tú nos has tenido una misericordia tal que cómo podríamos no presentarnos como sacrificios vivos y no perdonar a otros y no mostrar misericordia a otros. Nuestro Padre, esto es lo que tú requieres, esto es lo que tú quieres, que amemos la misericordia, que disfrutemos el caminar humildemente delante de nuestro Dios. Nuestro Padre, gracias por tu inmenso valor y cuidado y providencial amor en que en tu Hijo Él se entregó a sí mismo por nosotros de manera fiel a ti para salvarnos de nuestros pecados y para poder tenernos a nosotros en tu mano y poder disfrutarte por toda la eternidad. Te damos las gracias. Ahora que tu palabra te resalte y resalte lo bueno y grandioso que eres tú. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las reuniones